Y cuanto más les contaba de aquella mujer que entregaba rosas negras a cambio de la vida y alma del desdichado que les recibía, más se reían y más vino me ofrecían. ¿De verdad crees haber visto la muerte? ¿Crees que nos asustas? Que venga esa dama. Un trago hemos de invitarle a cambio de sus flores. Aún se burlaban cuando me levanté y les agradecí las bebidas. Les devolví la sonrisa cuando sus ojos se llenaron de lágrimas al verme levantar mi canasta con una carga de rosas negras que no pudieron rechazar cuando se las entregué. Bienvenidos a la Sala Oscura, un lugar para hablar de música, cine, series y una que otra variedad. Con ustedes sus conductores, Irwin, Cintia, Marco y Jera. No somos expertos, pero sí fans. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jera y esto es La Sala Oscura. Espero que estén muy bien y muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión vamos a tener un podcast un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo estas últimas veces. Sí. Vamos a hablar un poquito de temas varios, un poquito de todo. Pero antes de decir otra cosa, quiero presentar a mis amigos que me acompañan esta noche y todas las anteriores, Irwin y Cintia. ¿Cómo están? Hola, bonita noche o bonito día o bonita tarde, dependiendo cuándo nos escuchen. Gracias nuevamente por estar aquí conectados. Como podrán escuchar, tenemos micrófonos nuevos. Aplausos porque Sí. la Estamos verdad estrenando. es que se está notando la diferencia y es con el objetivo de que nos escuchen mejor y más el día de hoy que vamos a tomar un tema un poquito interesante. Irwin, ¿tú qué tal? Hola. Bienvenidos a esta edición especial, se podría decir. Sí, especial, nunca mejor dicho. Pues como ya hemos estado hablando todo este mes, sobre la temática de Halloween, todo Sí, este el rollo. terror, películas, todo lo que hemos tocado anteriormente. Exacto, todo este tema del terror. Pues en esta ocasión vamos a hablar de cuentos de terror. Sí. Completamente historias, ahora sí que nos vamos a decantar por eso. Historia, relatos, leyendas, misterios y lo que nos vayamos acordando en el camino. Y lo que salga, porque sí tenemos bastante material. Ya contigo y con Cintia ya llevan la delantera, ¿no? Sí, un poquito. Por cierto, lo que acaban de escuchar al iniciar el podcast fue un pequeño arreglito que se le ocurrió a Cinta que podíamos hacer y creemos que sonó coqueto. Un Sí. poquito coquetón. Disculpen mi voz de borracho que se escucha, pero no tengo otra. Es realmente... No me pidan milagros, es lo único que puedo hacer. Cintia, ¿puedes decir un poquito el crédito para que no nos caiga el copyright del relatito? Sí, se lo vamos a dejar igual ahí en la descripción, lo pueden ver, pero el cuento se llama Y se reían. Es por Margarita S. Gracias, Margarita, por habernos compartido un poquito de tu cuento. Está muy padre. Viene conformado con diferentes cuentos que vienen ahí juntos. Son muy pequeñitos. La gran mayoría, pues creo que no se tardan ni 5 minutos en leerlos, como ahorita lo acaban de escuchar. Si se quieren aventar los demás, pues ahí les dejamos el enlace. Ok, perfecto. Y bueno, como les estamos contando, pues ahora va a ser completamente de relatos, de historias. Esperamos que lo disfruten. Ahora sí que aprovechen para ponerse cómodos, agarren, no sé, un trago, un refresco, Sí, lo que digo, les guste. por estas fechas, pues es lo normal, ¿no? Sí, es como ad hoc. Y de hecho, por lo menos a mí me gusta mucho. O sea, no solamente porque es Halloween y todo esto, sino que son ciertos temas que te suelen atrapar, ¿no? No, Ger, a ti te encanta todo ese pedo del ocultismo y lo sobrenatural, cabrón. Pues sí, güey, pero no me exhibas aquí, o sea, no era el momento. Pero sí, la verdad son temas que atraen mucho a la gente, por ejemplo, a mí, que sí te pueden atrapar. Y bueno, ahorita para la fecha y sobre todo
para estos días, pues es lo mejor que puede haber, güey. Queda doc. Queda doc. Sí, cabe señalar que muchas de las historias son historias nuestras, no es... algunas de ellas van a ser compilados de historias que hemos escuchado, que hemos visto, o un poquito de investigación, otras tantas sí van a ser compartidas, ahora sí que de nuestro ronco pecho, de cosas que nos han ocurrido, que si bien no es con el afán de hacerlos que crean en esto, sí es una cuestión de, aún en esta situación yo no puedo explicar o que yo no tengo una explicación científica que puedo darle a lo que me ocurrió. Ya ahí un poquito meteremos un poquito de investigación también para que esto se ponga más rellenito con más Más contenido. más contenido para que le echen una oída y pues nos digan qué les parece. Sí, y tal como dice Cintia, con esto no queremos ahora sí que confirmar nada, simplemente son cosas que nos pasaron Nah, y que hemos escuchado y que pues queremos compartirlas. Son historias, güey. Sí. Al final de cuentas ya ustedes deciden, pero pues Tómenlo como eso, meras historias. son historias. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quieren que empecemos con historias nuestras, algo de leyendas, algo de misterios? A ver, ¿cómo empezamos? Yo digo que, bueno, quisiera, por ejemplo, empezar yo. Ajá, Pero yo no tengo más que una historia de, pues, de un relato o algo así. aviéntatela. Tengo una... ¿Qué más? ¿Qué te puede dar más miedo que la verdad? Que la realidad. Que algo que puede suceder cualquier día, ¿no? ¿Y qué sucedió? En este caso, voy a hablar de Jeffrey Dahmer. Ajá. Este famoso asesino serial. Él lo apodan el caníbal. Ok, ya desde ahí ya se va viendo los tintes. El caníbal de Milwaukee, para ser precisos. Ujú. Porque, pues, básicamente todos sus hechos, todas sus fechorías, sus asesinatos ocurrieron en esta En esa zona. zona, en esta ciudad de Estados Unidos. Y pues vamos, para básicamente, pues mira, vamos a hacerlo un poquito ameno. Les voy a estar platicando, pues, cómo se originó este sujeto, cómo salió el asesino, ¿no? Sus inicios. Sí, fíjate que todos se podrían, pues, imaginar que un asesino nace porque, pues, tiene un historial de abuso, de violencia en Una casa. mala infancia, cosas así, ¿no? Y es que sí es cierto, la mayoría de los asesinos, pues, tienen pues, este tono, ¿no? Estos antecedentes de fondo. Y cosa curiosa que con él no sucedió, güey, porque su familia era bastante, pues, hasta cierto punto unida. Ujú. Él comenzó de pequeño, pero conforme fue creciendo, ya en su adolescencia, pues empezaron a ver ciertos rasgos bastante peculiares para un niño. Su comportamiento. Sí, porque a este chico le gustaban, pues, le gustaban los animales muertos. Pero como tal, ver los muertos, el Ajá, tasajearlos no, o... ver los muertos. Tasajearlos. Nueva palabra para el diccionario. Sí, 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 agréguenla. Tasajearlos. ¿Qué significa tasajearlos? Mutilar, destrozar. Ah, ok. Dícese de la acción de tasajear. Ajá, Dices de obvio. tasajear. Sí. Pregúntale a quien quiera. Si A este obvio chico, es fíjate, eso. a este Ahí chico dispensen. le llamaba mucho, pues, la muerte, güey. Ver a los animales muertos y saber, pues, qué era su composición. Porque básicamente lo que él hacía era, se iba por la carretera, hacía sus recorridos de carretera y él iba recolectando en una bolsa, pues, todos los animales muertos que se iban encontrando. Atropellados, Ajá. aplastados por carros. Llegaba a su casa y, pues, obviamente en secreto, porque, pues, no es algo que se vea muy común en una familia. No es algo que le digas a tus papás, güey. Sí, los diseccionaba, los abría, les daba, pues, el visto, pues, como por dentro, cómo estaban. Y esto comenzó a fascinarle a él de pequeño. Ese fue el único rasgo que, pues, como de alerta, básicamente, que se podría ver. Pero en sí, él no era un chico que, pues, fuera abusado por su padre o cosas así. Sin embargo, conforme fue creciendo, él se dio cuenta de que a él no le atraían las mujeres. Que Ok. él se inclinaba más por la homosexualidad. Ujú. Ya se definió, digamos. Sí, pero pues ya siendo adolescente, pues tú sabes que las hormonas empiezan a actuar, ¿no? Y que empiezas a... Sí, la punzada. Ajá, que empiezan a tener pues ciertas pues reacciones ante pues estímulos. Ujú. Este chico comenzó a tener fantasías homosexuales, pues que él como, pues él no era, en ese momento él era creyente, pero porque su familia lo era, básicamente. Él consideraba antinatural todo esto. Ujú. Y se reprimía bastante. Entonces, cuando él tenía estas fantasías, fíjate que no eran solo las fantasías de fantasear con, pues sí, con teniendo relaciones o cosas así, Ajá.
sino que fantaseaba con este aspecto de qué pasaría si la otra persona estuviera inconsciente. Ok. Sí, que no supiera nada de, pues básicamente como si estuviera muerto, algo así. Esa fue su primera experiencia, sin duda. Fue su primer acercamiento a este mundo criminal. Y las cosas continuaron así, ¿eh? Ya en la preparatoria, pues pues sí, su personalidad era un poquito como retraída, un poquito tímida. No era el típico chico sociable, pero tampoco era algo, pues, polarizado, ¿no? Simplemente era tímido y ya. Terminó la preparatoria y sus padres se divorcian. Sus padres, pues me imagino que ya tenían problemas por ahí y terminan divorciándose. Su papá se termina yendo de la casa, se queda Jeff y su hermano y su mamá en una casa a la que se mudan, precisamente pues cerca por ahí de donde antes vivían. Pero esta casa pues resulta que estaba un poquito ya alejada de la urbanización. Era un bosque básicamente, una casa en medio del bosque. Entonces, cuando ellos se divorcian, pues Jeffrey pues le dio como un poquito de lo mismo, le dio igual, pero sus impulsos seguían ahí. Ese instinto de pues esas fantasías en las que él tenía pues sí, con otros chicos, y que no solo lo tenía con otros chicos, sino que él quería pues acostarse con alguien y sentir que era que la otra persona pues estuviera inconsciente, desmayada, muerta, básicamente. Sí. Hago mención a esto porque pues más adelante ya lo veremos, ¿no? Termina el instituto y bueno, la preparatoria en este caso. Su madre y su padre al parecer tuvieron problemas y su mamá se va. Arranca y lo dejan a él solo en la casa. Momento oportuno para cometer Para ponerse travieso. Sí. En el que aprovecha y ahí es donde comete su primer asesinato, güey. Recoge a alguien pues que iba por la carretera, un amigo, le invita a chelear. Normal, hasta ahí. Todo normal. Pues Jeff no quería que se fuera. Al final, pues este le dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Jeff no quería que se fuera. Y pues lo tomó por sorpresa. Lo golpeó con una barra. Esto es curioso porque lo golpeó con una barra en la cabeza y lo dejó inconsciente. Una vez que lo dejó inconsciente, pues tuvo relaciones con él. Abusó de él. Sí, abusó de él. Lo mató. Y pues algo dentro de él despertó, ¿no? Se dio cuenta de que pues lo que hizo estaba mal, era algo raro. ¿Como cargo de conciencia? Y lo que sucedió fue de que lo empezó a descuartizar, güey. Ah, ok. Lo empezó a descuartizar y pues al día siguiente, pues más bien en la noche, lo que quiso hacer fue desaparecer pues las pruebas y los metió en unas bolsas negras y se los llevó al tiradero, güey. Fíjate qué curioso hubiera sido la historia porque cuando él va en el carro, lo detiene la policía porque va pisando la línea discontinua, la línea punteada, y por eso lo detiene la policía. Entonces la policía va y se asoma a su carro y ve las bolsas negras con la carne de pues, su primera víctima. Y le pregunta qué es lo que llevas ahí. Jeffrey mintió. Dijo que pues tenía problemas en su casa y que pues la verdad quería distraerse y que iba a tirar la basura al vertedero, ¿no? Sin más, la policía solo lo multó, jamás revisó las bolsas y eso nos hubiera ahorrado esta historia que pues básicamente se compone de 17 asesinatos. Ok. ¿Todos de la misma índole? ¿Siempre fue despedazarlos? Sí, él tuvo, para no hacer el cuento más largo, él tuvo muchos problemas con el alcohol. A lo largo que fue creciendo en su vida, se enlistó en el ejército, fíjate. Porque pues... Qué buen lugar para sacar esos instintos, precisamente. Sí, pero él se enlistó en la parte de médica, donde pulió mucho sus habilidades para diseccionar. Aprendió más del cuerpo humano. Sí, aprendió mucho y pues mencionan que fue uno de los trabajos que sí apreció.
Entonces él pues lo corren del ejército precisamente porque pues por sus problemas de alcoholismo. Y ¿qué es lo que sucede? Regresa, se muda con su abuela a Milwaukee y ahí es donde comienza su orgía de asesinatos, güey. Su modus operandi era de que iba a los lugares estos que les llaman de ambiente, a los bares gays. Ajá. Iba, conquistaba a los chicos de ahí porque se decía que cuando él regresó del ejército regresó como alguien diferente, güey. Otro hombre. Otro hombre, ya era completamente extrovertido, ya no era el típico chico tímido, sino que él ya era encantador, como incluso muchos de los entrevistadores que le tocaron a él después de que ya lo capturaron, mencionan que él era encantador, que él era como un niño, básicamente. Entonces, esto fue mucho a su favor. Jugó mucho a su favor en cuanto a esto. Seducía a los hombres, se los llevaba a su casa. Con engaños, pues, les ponía cosas en su bebida, los dormía. Y, pues... Ya acababa sus historias de los hombres. Sí, de los hombres, desafortunadamente, pues, los mataba, los descuartizaba, se los comía. Tenía sexo con ellos muertos, era necrofílico. Ujú. Y... hasta que un día... De hecho, empezó a hacer, pues... como tipo experimentos por la misma fijación que tenía este hombre por mantener a sus víctimas en un tipo de sedación. No las quería matar, precisamente él lo que mencionaba es que no las quería matar, él solamente quería que estuvieran inconscientes, que no supieran, que estuvieran medio zombies, venga. Sí. Sucedió esto, él trató de experimentar con pues sus siguientes víctimas, los tenía todos en un apartamento, ya no estaba con su abuela, ya sucedían pues en otro lugar. Y pues ahí sucedió todo básicamente, tenía todos los cuerpos, los tenía en el refri, sus cabezas, genitales, todo esto que es espantoso. Sí. Y fíjate, por lo mismo de que era una persona que sufría de alcoholismo, a él lo atribuye a un momento de borrachera que aparentemente a uno de los que tenía pues sedados no los sedó lo suficiente, se escapa. Y ahí es como lo logran capturar en 1991. Sí. Hasta 1992, que fue donde ya lo acusaron por los cargos, lo condenaron a 912 años de prisión porque en Milwaukee no tienen la pena de muerte. Simplemente es ponerte una pena altísima, güey. Sí, fueron como 15 cadenas perpetuas, no sé, algo así. Poquito. Entonces este tipo pues fue condenado ahí y ya una vez ahí adentro pues fue donde pues... lo empezaron como a cuestionar qué era lo que hacía y pues él básicamente decía que ya una vez allí en la cárcel, él no se consideraba religioso. Uh-huh. Antes de entrar más bien no se consideraba religioso, pero se consideraba ateo, pero aún así él culpaba de todo lo que hizo al diablo, porque quien si no fue el diablo. Sí. Él me obligó a hacerlo, me decía esa vocecita. Sí, él dice que hubiera dado todo lo que sea por haber calmado esa voz en su cabeza que le decía mata. Sí. Entonces, fíjate, cosa curiosa que ya una vez dentro de la prisión, pues fue blanco de, pues... ¿Todos los demás? De todos los demás, era el blanco perfecto, asesino... pues, y lo que sea. Lo intentaron matar en una ocasión en la iglesia, en la parroquia, porque una vez dentro de la prisión él, pues, se convirtió al cristianismo, me imagino, porque lo bautizaron incluso. Ah, fíjate que qué curioso, ¿no? Sí, O sea, ¿no? que venir de esa vida tan en contra de las creencias, convertirse ahora en alguien completamente diferente. Sí, pues ya una vez dentro ahí pidió el bautizo, lo bautizaron pues, ahí adentro de la prisión. Y lo intentaron matar en esa ocasión con un cuchillo improvisado dentro de la capilla de la prisión. Sobrevivió, pero para un segundo intento un segundo intento de asesinato hacia él, lo lograron, fíjate, alguien que se hacía llamar Cristo. Ah, cabrón, ¿cómo? Sí, un preso, un reo, Ajá. que se hacía llamar a sí mismo Cristo, lo mató con una barra de metal en la cabeza. De las del gimnasio. Curioso. ¿Sería como un poco de karma eso? Irónico. Es lo karma, más parecido. Sí, mucha ironía en eso. pero sí, básicamente esa fue la historia de Jeff. Y fíjate que estas historias de asesinos seriales que, la verdad, cuando
A mí me gusta mucho leerlas porque de verdad son interesantes, güey, saber su vida, saber por qué caen en este tipo de vida o por qué sienten estos impulsos de hacer lo que hacen. Sí. Son interesantes porque de verdad uno creería que es que son locos, trastornados por X, Y razón, pero muchas veces hacen planes tan elaborados que, güey, de verdad, locos que digas locos, pues no estaban tanto, o sea, Sí. eran personas que sí tuvieron como pues ese flash, como decía él, de que sentía esa vocecita que le decía que hiciera y que matara y todo esto, pero pues al fin y al cabo no dejan de ser tus acciones, ¿no? Sí. La realidad es que bajo la psicología, en este caso forense y criminal, todavía no se esclarece el por qué los asesinos o en este caso los criminales hacen lo que hacen. Normalmente son asociados a situaciones ya sea de traumas infantiles o de situaciones de formación en la cual tuvieron que exponerse a situaciones complicadas. Sin justificarlo ni nada de eso, es solamente como parte de un hecho. Sin embargo, hay otros tantos que afirman que alguien o algo les decía que tenían que hacer o cómo tenían que hacerlo. En este caso, matar, asesinar a alguien. Y muchas de estas ocasiones, aunque suena muy raro, es la misma curiosidad del ser humano la que los ha llevado. Hemos tenido grandes casos de muchos criminales famosos en este caso, con un potencial y una inteligencia impresionantes, incluso con coeficientes muy altos y que hacen toda una organización completa de cómo llevar a cabo Todo un un método. crimen, todo un método. Un plan maestro completamente. Y que aún así siendo completamente funcionales, incluso para la vida social o lo que entenderíamos por vida social, no hay una explicación de por qué, incluso tienen un buen desarrollo, si es que lo podemos considerar una situación de una familia relativamente unida, una situación en la que no sufrieran ningún tipo de abuso en su niñez, mucho menos en el tema del desarrollo o la adolescencia, lleva a estas personas medianamente funcionales a que algo de pronto se rompa y comiencen a hacer este tipo de actividades tan atroces. Sí. Y fíjate, este argumento de el diablo me hizo hacerlo es algo muy común, que de hecho, no solamente en casos de asesinos seriales, sino de hecho me recordó al caso de Amityville, muy famoso, donde quizás a las Fue algo personas... muy parecido. A las personas que no lo conozcan, es este caso de esta casa famosísima en Estados Unidos, donde la persona que al final terminó pues matando a toda su familia con una escopeta, si más no me equivoco, Sí. argumentó exactamente lo mismo. Cuando ya la policía lo atrapó y todo, utilizó el mismo argumento de es que a mí el diablo o algo me obligó a hacerlo. No queda claro si Revedar fue una presencia o el tipo realmente estaba loco, por así decirlo. Pero ese argumento del diablo me hizo hacerlo es muy común. De Sí. hecho, hay hasta películas de terror con ese mismo nombre y ese mismo argumento, güey. Porque es algo que se suele escuchar mucho. Sí, normalmente también eso es asociado a situaciones mentales. Normalmente trastornos que implican alucinaciones o presencia de alucinaciones visuales o auditivas. Es lo que normalmente lo que más se presenta en estas situaciones de el diablo me hizo hacerlo o alguien me más. decía o yo escuchaba en mi Esa cabeza. vocecita. Que normalmente digamos que los adaptados a sociedad, sin meternos a muchas etiquetas, normalmente lo consideraríamos como la conciencia o el ser plenamente conscientes de la moral o de la ética de que algo está bien o está mal o bajo nuestros códigos de sociedad, perdón, nos tendrían que decir pues bajo la sociedad esto es correcto. Ujú. Pero en ellos realmente se ha demostrado que no existe este codiguito, esta vocecita que nos puede decir si No algo tienen está manera bien de- o está mal bajo lo que se considera Ajá. socialmente aceptado. Ok. Sí, sí. Realmente pues nunca va a haber manera de comprobarlo, ¿no? Pues mira, Si es cierto o no. no lo hago con el afán de enaltecer a este tipo. Definitivamente hizo algo muy malo, pero la historia ya está. Sí, La sí, historia sí. fue escrita, simplemente la cuento y esperemos que le hayan gustado. Vamos con la siguiente. Sí, sí, sí. Cintia, ¿te avientas tú, me aviento yo? ¿Qué te parece? Adelante, adelante. Mira, yo sí les voy a contar una historia meramente personal. Voy a empezar con las historias personales. Específicamente voy a contar una historia que, bueno, a ellos ya se las he contado porque se las conté fresca, casi cuando me sucedió. Pero fue específicamente cuando yo llegué a vivir en una de esas casas viejas en el centro de aquí de la De la ciudad. ciudad. Ajá. La clásica casa que la neta no se ve bonita. Güey, desde que estás afuera te da mala vibra. De hecho, todas las casas del centro siempre dan esa espina, güey.
Pues, es que es lo mismo, güey. Son casas tan viejas que tú no sabes de verdad cuántas personas nacieron ahí, cuántas personas murieron ahí, o la neta, donde estás viviendo, que era antes. Ahora sí que entra ese argumento de es que Era un ahí, panteón. ayer era un panteón, ahí se murió tal persona, ayer era un baldío. Pero en la casa en la que yo llegué a vivir como tal, de verdad ahí sí me pasaron bastantes cosas muy extrañas. Yo como tal, ahora sí que desde niño he sido o me he acostumbrado mucho a que pasen cosas extrañas o sobrenaturales, por así decirlo, a mi alrededor. Hasta pareciera que soy imán para esas madres, porque neta que donde quiera que llego, güey, me llegan a contar que suceden este tipo de cosas. Específicamente cuando llegué a esta casa, ya yo empecé a notar como una vibra medio extraña, y específicamente una noche yo estaba en una pequeña azotea que teníamos ahí. La azotea estaba directamente arriba de la cocina y subías por una especie de escalera de caracol, Sí. chiquita de metal, y te llevaba hasta de arriba, esa güey. mata pendejos. Mata yo, güey, literalmente. Yo solía tener una rutina en las noches, cuando llegaba de mi trabajo, para que no se me juntaran los uniformes sucios de mi trabajo, siempre solía subirme a eso de las 8 o 9 de la noche a lavarlos. Pero yo soy ese tipo de personas que me gusta estar a oscuras. Apago todas las luces, simplemente me pongo música en el celular, prendo un cigarro y ahí estoy haciendo mis cosas, ¿no? Te gusta vivir al límite, güey. Sí, güey. La adrenalina es mi placer. Y esa noche estaba haciendo más de lo mismo. Mi rutina cualquiera, ¿no? Entonces terminé de lavar mis uniformes y por alguna razón sentí como esa necesidad de voltear hacia abajo. Mi azotea daba directamente a un pequeño patiecito también que teníamos. Ajá. No sé, sentí como esa necesidad de voltear. Y cuando volteé, de repente vi como de mi cocina salió esta cosa, este tipo, no sé cómo decirlo. Era una figura blanca muy alta, completamente desnudo, porque sí lo vi enterito al güey, estaba desnudo. Ujú. Y salió corriendo como un loco, como un desquiciado, güey, de la cocina, atravesó el patio, entró por una puertita que daba directamente a mi cuarto y la azotó. Yo en ese momento no pensé nada sobrenatural, fue de, no mames, se me metió un pinche ratero, güey. O sea, ya se me brincó uno de aquí al lado del baldío de la casa abandonada y valió madre. Sí me asusté, obviamente, porque yo me fui por el lado lógico en ese momento, ¿no? Sí, claro, lo normal, ¿no? ¿Y ahora qué hago, güey? Me bajo, me quedo aquí. Mujer, saca la escopeta. Pero ahí entra una cosa precisamente curiosa. Yo en ese momento pues estaba viviendo con mi expareja de ese entonces y pues no podía dejar las cosas así. Entonces, como tal, me intenté agarrar de valor, agarré los dos que me cuelgan y en la azotea tenía una especie de cajita de herramientas improvisada. Oye, y de ahí agarré un y martillo. todavía te seguían colgando, ya las traías de anginas. No, yo creo que tenía como paperas, era como elefantito con paperas en ese momento, güey. Andamos muy Finos finos filipinos. el día de Andaba hoy. muy fino. Y pues me agarré de valor, agarré ese martillo que encontré ahí abajo y temblando como perro de la calle, güey, pues me armé de valor y bajé las escaleras, me volví a fijar adentro de la cocina a ver si no había otra cosa o alguien más ahí. Nada, completamente oscuro. Esa puerta no cerraba también, digamos que quedaba como atorada y la única manera de abrirla cuando se cerraba era abrirla a lo bombero, güey, de una patada y a la fregada. Y igual, pues me armé de valor y la abrí, güey, y luego estaba en la entrada a un baño. Lo que hice fue voltear al baño, nada, güey. Entré al cuarto, revisé debajo de las camas, prendí las luces, nada. Seguí a la sala y nada. Ya no encontré absolutamente nada. Y empecé a desquiciarme un poco porque ya no supe si fue real, si fue mentira, si fue una alucinación mía, si a lo mejor el cigarro no era tabaco, no sé, algo por el estilo. Todas las posibilidades las analizaste. Pero bueno, ahí lo dejé. El problema fue que esto se siguió repitiendo una y otra vez. Al punto, neta, se los juro, que para mí se volvió natural, güey. Ya pasaba ese güey y ya lo saludaba. Hola, buenas noches, en lo que corría por toda la casa, cabrón. Pásale. Yo en ese momento no quise decir nada porque, como se los digo, estaba viviendo con alguien más y no quería, pues, espantarla o asustarla o, pues, arruinarle la vivencia en esa casa. Pero eso se empezó a volver de verdad muy estresante, güey, porque pasaba y pasaba y pasaba. Era constante. Y las cosas en esa casa empezaron a volverse más cabronas, porque a mí me llegó a pasar mucho que dormido se me abría la regadera de la casa. Empezaba a escucharse la regadera del baño, güey, me levantaba, la cerraba, checaba que todo estuviera bien, se volvía a abrir.
muchas veces despertaba y literalmente mi sala estaba hecho un desmadre, las sillas apiladas, cosas tiradas, en la cocina encontraba un desmadre de platos, de cubiertos, de todo. Como lo digo, desde niño yo estaba acostumbrado a este tipo de cosas, Sí. pero se volvió muy estresante. Yo tenía un estilo de vida en el que prácticamente llegaba a mi casa a dormir y regresarme a mi trabajo, Sí. entonces ya vivía estresado. Pero no me quedó más que, pues, agüita y ajo, aguantarse y a joderse, porque no tenía para cambiarme de casa en ese momento. Sí, no, todavía te faltaban como 6 meses de No, contrato. de hecho, no te miento, creo que tenía como 2 meses viviendo en esa casa apenas cuando empezó a pasar todo esto. Y las noches empezaron a volver más extrañas porque pues los vecinos de mis lados prácticamente nunca estaban y constantemente en la noche se escuchaban gritos, se escuchaban lamentos, se escuchaban ladridos de perros, pero como si los tuviera dentro de mi casa, güey, de verdad. Y se empezó a volver muy, 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 muy estresante. Pero pues llegó el punto donde eso como tal ya lo ignoré al 100%. Pero siguió pasando, güey, de verdad que hasta que yo me fui de esa casa, esa cosa seguía ahí. La verdad yo no sé si cuando me fui me la llevé conmigo, porque de donde regresé, de donde estaba viviendo antes, pues también empezaron a pasar cosas extrañas. Pero no me quedó más que vivir un año en esa casa con esa cosa ahí, güey. Y no me refiero a mi exmujer, me refiero a esa cosa, a este espectro ¿Qué? que Espérate, pasaba ¿qué? por ahí. Bueno, qué Disculpe, bueno que- esto estaba muy tensionado, tenía que decirlo para romper un poco la tensión. Ok. Pero de verdad, no me quedó de otra más que seguir viviendo ahí mientras eso seguía pasando una y otra vez. Ok. La verdad, o sea, no se los digo que, ay, güey, soy bien valiente y yo aguanto todo. No, Ah, pero sí, no te me digo. quedaba de otra. Sí, pues La ya verdad que- es que no me quedaba de otra. Pero en serio, empezaron a pasar muchas cosas más raras que quizás se las cuento más al ratito porque son muchas historias del mismo lugar y no quiero saturarlo. Cintia, ¿qué tienes tú para contar? Va, pues también es un poquito historia personal. La realidad es que a la fecha del día de hoy muchas de las cosas que le voy a platicar aún no le tengo como la explicación. Principalmente yo soy una persona muy miedosa, ya se los había platicado. En este caso, evito en su mayoría de ocasiones ver películas de terror porque sé que siento que soy una persona muy susceptible. O mejor dicho, soy una persona muy susceptible. O sea, si veo algo que a lo mejor me genera impacto, sé que eventualmente lo estaré pensando o lo estaré soñando. ¿Te mentalizas muy rápido? Y sobre todo Sí. lo peligroso es soñar, lo digo, porque ya no tienes como control de ti mismo, ¿no? Sí, precisamente hacia ese punto voy. En esa misma situación, soy una persona que padecí muchos terrores nocturnos. Para la gente que no los conozca o que no sepa a qué hace referencia a esto, los terrores nocturnos normalmente son pesadillas o situaciones en las que principalmente se presentan niños, pero también hay adultos presentando terrores nocturnos en los cuales este niño o este adulto se agita y padece de mucha ansiedad. Normalmente es originado durante el proceso del sueño y casi siempre es asociado a pesadillas. De entre mis tantas pesadillas que yo tuve a lo largo de mucho tiempo, lamentablemente, la más continua y la que aún no puedo olvidar es a un sujeto vestido de negro con un sombrero. El famoso. El famoso hombre El del famoso sombrero. señor del sombrero. Eventualmente, conforme fui leyendo, conforme fui creciendo, no lo he vuelto a enseñar nunca en la vida, pero conforme lo fui leyendo, fui investigando, sé que es una situación que no es aislada, lo cual es bastante raro. No soy la única persona con la que ha soñado. No sé si sea una figura en la cual tal vez tengamos todos cierta semejanza y que por eso la soñemos más de una persona a la vez. Pero la realidad es que haciendo investigación, pues no soy la única que ha soñado con esta cosa. Principalmente mis sueños eran muy vividos. Normalmente mis sueños eran soñar que estaba despertando en mi habitación y normalmente todos los aspectos de mi habitación estaban iguales. El único detalle es que en la esquina de uno de mis del cuarto, perdón, se encontraba esta figura, una figura negra. De hecho, solo puedes ver su silueta. Normalmente tiene ese color negro opaco que tienen las sombras, que parece ser que es como hasta cierto punto grisáceo, pero solo es la silueta.
Y en este caso no puedes ver rostro, no puedes ver manos, o evidentemente es claro que trae un sombrero plano, y normalmente su rostro no se ve, pero te da la impresión de que te está mirando. En mis sueños constantemente, mi sueño era despertarme, de levantarme de mi cama, soñar que estaba dormida y que despertaba, y que esta silueta me estaba viendo desde una esquina de la habitación. Constantemente el sueño consistía únicamente en que estaba ahí parada y me miraba. Sin embargo, de los sueños más repetitivos que tuve, mientras no ocurría nada con ese sujeto, la última situación que recuerdo y que la tengo muy grabada en la cabeza es que volví a soñar lo mismo, se volvió a repetir. De hecho, para ese entonces, dato curioso, yo dormía con la televisión prendida, con el objetivo de tener luz, porque la cuestión de la oscuridad me generaba mucho pánico por esta misma silueta. Irónicamente, la última vez que lo soñé, en este caso en mi sueño desperté, la televisión estaba prendida y la silueta estaba ahí nuevamente en la esquina mirándome. Lo diferente de esta situación es que solamente vi cómo se fue acercando cada vez más. En el sueño yo estaba despierta y lo veía, sin embargo no me podía mover. Esta situación que se le llama parálisis del sueño, empecé a experimentarla, que es esta opresión en el pecho, el no poderte mover y el no poder hablar, mientras que esa silueta se acercaba hasta el punto que llegó al pie de mi cama. Mientras me miraba cómo yo intentaba moverme, recuerdo perfectamente que entre mi desesperación y entre la ansiedad que estaba padeciendo durante el sueño, comencé a rezar. No soy una persona religiosa, pero en ese momento lo hacía y es una constante que a mí me decían, porque era muy, muy repetitivo el que yo tuviera pesadillas. Reza, reza, reza. Sin embargo, recuerdo que perfectamente que en mi sueño, con los ojos abiertos de par en par, mirándolo acostada porque no podía moverme, el sujeto del sombrero me miraba y comenzaba a reírse. La sonrisa y sus ojos es lo más horrible que he soñado en mucho, mucho tiempo. Creo que nunca he vuelto a soñar nada así. Recuerdo que solo se reía y se reía y se reía. Mientras se reía, de pronto sentí como si me estuviera desmayando. La misma sensación que tienes, que es como que pierdes un poquito la fuerza y de pronto los ojos se te cierran. Conforme se me fueron cerrando, solo pude recordar cómo se reía el sujeto de mí y los ojos le brillaban muchísimo. En ese momento en el que yo me desvanecí en mi sueño, desperté ahora sí en mi habitación con la televisión prendida. No había nadie en mi cuarto y no pude dormir esa noche. Afortunadamente, ¿verdad? No sé si afortunadamente o desafortunadamente. Mira, precisamente esto, yo también tengo una historia muy parecida a esto, pero antes de entrar a esto, el hombre del sombrero es algo que se asocia mucho a este fenómeno que se llama Shadow People, la gente sombra. Muchas personas, quizás tú que nos estás escuchando, has tenido esta sensación de que por el rabillo del ojo llegas a ver como que alguien pasa corriendo, no sé, que estás de espaldas y ves o sientes como que algo corre, ves estas sombras que se mueven, pero que tú vas a investigar y realmente no hay nada. Es un fenómeno que como tal no tiene explicación, sin meternos en estos temas sobrenaturales o científicos, porque la verdad hasta el momento pues no se ha comprobado qué es, pero muchas personas, y neta no es que nosotros que tengamos una historia parecida seamos los únicos de verdad, muchas personas han vivido este fenómeno, inclusive personas que se niegan completamente a creer en todo esto de lo sobrenatural, ¿no? Y que de verdad no les pone nada de atención y que para ellos es algo sin sentido. Pero por ejemplo, si ustedes se dan una pequeña zambullida en YouTube, en Google, y busquen a los Shadow People, van a encontrar muchas fotos entre que pueden parecer trucadas o no, videos que son muy vívidos, que son muy reales. Que si tú empiezas a preguntarle, por ejemplo, como la historia que contó Cintia, empiezas a contarles todo esto, puede que ellos tengan como ese recuerdo. Sí, ¿sabes qué? Yo llegué a ver esto, o a mí me llegó a pasar esto. Ese fenómeno es algo que de verdad pasa en todo el mundo, no solamente un pequeño nicho de personas. Sí, es muy curioso porque ya una vez que yo me puse a investigar, han habido muchos relatos de otras personas que aseguran haberlo visto. Gerardo, entre ellos también, asegura haber visto una silueta así de color negro y precisamente con la silueta del sombrero puesta. Normalmente cuando te pones a leer ya cosas un poquito más, pues sí, más profundas ahí en internet, muchos afirman incluso que estas
cosas o estas siluetas negras o este sujeto del sombrero se alimenta de los miedos y la energía que los miedos de la gente provoca. Lo cual es muy curioso porque es al menos en los relatos que he leído y que en este caso también Gerardo me compartió, la sensación de angustia y de miedo es muy grande, mientras en el sueño experimentas como toda esta sensación, más aparte que yo en mi caso yo tuve parálisis del sueño la última vez que lo soñé. Es muy peculiar que se repita constantemente, no nada más conmigo, que lo haya escuchado con otras personas. De hecho, en el podcast pasado, en las películas, cuando estamos hablando de las películas para ver en Halloween, ya hacemos podcast, hablamos del Babadook. Yo les hablé de la película del Babadook. Y de hecho, cuando estábamos hablando de eso, creo que fuiste tú, Irwin, el que dijo que te asemejaba mucho a la descripción del hombre del sombrero. Porque de verdad, si ustedes ven esa película o busquen simplemente al personaje, se van a dar cuenta que lo que acaba de describir Cintia es lo que es ese personaje. Es este tipo alto, sombrío. Solamente ves este sombrero de ala ancha, güey, con esa sonrisa de verdad muy perturbadora. Y se nota que ese impacto que tienen las personas, pues también se ha diversificado en películas, series y un poquito de todo. Sí, está bastante constante en toda pues sí, la cultura. Sí, como dato curioso dicen que Wes Craven, este creador de muchísimas películas de terror, leyendo ahí me encontré que dicen que muy probablemente él se inspiró para hacer Freddy Krueger en este mismo sujeto del sombrero. Sí, en los terrores nocturnos. En los terrores nocturnos principalmente, pero dicen que soñó una vez con un hombre con un sombrero que dice que al momento de mirarlo a los ojos sintió tal terror que eventualmente y conforme creció decidió convertirlo en Freddy Krueger, lo que ahora conocemos como él. Inclusive hasta un poco de catarsis, ¿no? Para sacarte ya todas estas ideas, estos miedos, digamos. Sí, como Guillermo del Toro también lo hizo esto, es esta catarsis, inspirado en sus temores. Por eso él dice que le gustan los monstruos. Qué mejor convertir tus miedos. Tus miedos en tu fortaleza, sí, ¿no? Y dinero. Porque, como hayan hecho dinero con eso. Sí, claro, aparte. Sí. Pero miren, específicamente y para ya cortar este tema, digamos, para no brincarnos tanto, permítanme contarles esta historia. Sé que va a sonar muy parecido a lo que acaba de contar Cintia, pero créanme que de verdad esto me pasó a mí. No es que nos hayamos puesto de acuerdo ni nada por el estilo. Yo como tal les puedo decir que yo ya no sé si o lo viví en carne propia o lo soñé. De verdad esa línea está muy difusa para mí, güey. Pero esto me pasó en esa misma casa que les acabo de contar. Esa noche yo estaba solo, me tocó dormir solo. Y estaba pasando por un momento donde yo estaba muy estresado, donde estaba pasando por muchos problemas y no podía dormir. Mi sueño de verdad era de que me dormía 1 hora, me despertaba, estaba dando vueltas en la cama, me dormía media hora, volvía a despertar. Así eran todas mis noches. Una de estas noches yo recuerdo que por alguna razón abrí los ojos y sentí como ese sentimiento de miedo, güey. Miedo inexplicable. Sí. Yo volteé a la esquina de mi cuarto. Justamente en la esquina de mi cuarto estaba un marco grande que daba directamente a la sala. No había puerta, era un marco simplemente. Y entonces vi como desde el suelo una especie de figura como tipo, pues sí, sombra completamente. Desde el suelo empezó a materializarse en esa esquina. Empezó a subir por toda la esquina del marco de la puerta. Empecé a ver cómo empezó a tomar esta forma de un hombre alto, de un hombre muy delgado, con este sombrero de ala ancha, tan característico. Y yo me empecé a invadir de un miedo, pero neta, un miedo exagerado, güey, que hasta el momento te puedo decir que es de los más grandes que he sentido. Y hice lo que cualquier persona coherente haría, ¿no? Me tapé la cara con la cobija, güey, intentando que se fuera el monstruo, por así decirlo. Sí. Pero ese sentimiento crecía y crecía y crecía, güey. Volví a asomarme a esa esquina y ahí seguía. No se movía para nada. Entonces vi, precisamente como dice Cintia, cómo de esta sombra empezaba a dibujarse una sonrisa larga. Y de verdad, esa maldita sonrisa hasta la fecha no la he podido olvidar, güey. Neta que es algo que se te queda grabado en la memoria completamente. Volví a hacer lo mismo, neta, entré en pánico, empecé a temblar, güey, empecé a temblar mucho. Me volví a tapar y me volteé del lado de la pared de mi cama. Entonces empecé a sentir como
respiración en la espalda, en el cuello, güey, como que algo está detrás de ti, que sabes que ahí está, pero no mames, no quieres voltear. Pero por alguna otra razón, yo sentía esa necesidad de voltear y verlo, güey. Con los ojos cerrados me di la vuelta en la cama hasta la parte donde yo sentía eso. Y lentamente fui abriendo los ojos muy lentamente, hasta que quedé directamente de frente con esta cosa. Y entonces pude verlo de frente, pude ver este rostro, y lo único que recuerdo es esa sonrisa. Después de eso, sonó la alarma y me desperté. Por eso te digo que yo ya no sé, güey, si lo viví o lo soñé. O fue la mitad, un poco de dos, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, fue la mitad. Pero neta que hasta la fecha, güey, no me puedo sacar esa idea de la cabeza. Y esa no fue la única vez. Anteriormente ya me había pasado ver este tipo de Shadow People, o ver a este tipo en concreto. En la casa donde actualmente estoy viviendo, lo hemos vuelto a ver. Y no solamente yo, sino que mi familia lo ha vuelto a ver, güey. Entonces, como se lo repito, no es algo que un pequeño grupo de personas les pase, sino que es un fenómeno que pues pasa en todo el mundo. Y no importa si eres religioso o no eres religioso, o sea, es algo que ha pasado y pues no tiene explicación. Yo, por lo tanto, no tengo explicación para eso, güey. Vaya, qué cosas Tan interesantes. pues tan paranormales, ¿no? No lo sé, a la fecha de hoy aún yo no tengo una explicación. Sé que la cuestión de terrores nocturnos, al menos en el tema de niños y adultos, normalmente está desarrollado por temas de ansiedad, incluso en algunas ocasiones por tema de enfermedad, tales como una fiebre muy alta. Sin embargo, es muy curioso que el mismo elemento se repita en muchas culturas. En este caso, si ustedes buscan el hombre del sombrero en diferentes medios, van a encontrar un sinfín de entre testimonios, historias, leyendas, creepypastas, de una silueta muy parecida y que constantemente se repite el patrón de la silueta alta de color negro con el sombrero, y que constantemente relucen o los ojos o la sonrisa o ambas. E incluso muchos de ellas dicen que constantemente solo está ahí, no hace ningún No hace tipo de nada. interacción, pero han habido ciertos casos en específico en los que sí afirman que esa cosa les ha hablado. Hay un caso de ahorita que hacíamos como investigación para ¿Investigación de campo? revisarlo, Ujú. de una niña que afirma haberlo visto, y no solamente que lo vio, se rió de ella y le dijo: esta es tu última oportunidad. En el momento en el que ella también afirma haberlos pues visto, pero dentro del sueño, despertó. Y su abuela poco tiempo después le comentó que también la había visto, había estado en presencia de esta silueta. Sin embargo, jamás supo a qué se refería o por qué el hombre del sombrero le decía que era su última oportunidad. Jamás lo supo, y al parecer es de los casos contados en los que esta silueta hace contacto directo con una persona en el caso de que le hable o se comunique con ella. Así que aún no hay respuesta, yo no tengo explicación. La verdad es que no sé cómo. Tengo la explicación científica al terror nocturno, no entiendo cuál sería la comparativa para decir que los terrores nocturnos de diferentes personas son muy parecidos. Uh-huh. Sí. Y pues la verdad es que yo siento que nunca va a haber explicación. Son ese tipo de cosas de misterios sin resolver. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Se los paso al gasto. Irwin, ¿tú tienes algo más? ¿Algo que quieras contar? Sí, yo voy a hablarles de una creepypasta. Ah, ya los vamos a meter en esos temas tan deliciosos. Mi Sí. perro comiendo cereal. Ajá, no. Smiley Dog, uno más antiquito. Ajá, no, este es el del juego de la llamada. Ah, ok. Tal vez lo conozcan, tal vez no lo conozcan. Como todas las creepypastas pueden ser famosas. Bueno, mete un poquito en contexto a la gente que quizás no sepa que es una creepypasta, que lo veo un poquito difícil, pero no está de más. Básicamente es esta leyenda. Historia inventada. Historia inventada, puede ser cierta, nadie lo sabe. Ujú. Que sucede, pues básicamente tiene su auge en internet. Sobre aspectos sobrenaturales. Tenemos historias, tenemos creepypastas de videojuegos, creepypastas de, pues, no sé. De todo, de películas, de series. Son
básicamente son leyendas. Sí. Son leyendas que la gente en algunas ocasiones pues está dispuesta como a probar. Porque, pues sí, tenemos la creepypasta de la del perro comiendo cereal. Sí. Que es bastante... Güey, hay creepypasta hasta de los Teletubbies y es neta. Yo llegué a leer varias de esas, güey. Creo que es de las que también son más populares porque también los Teletubbies son un elemento medio raro. Sí, O el sea, solecito riéndose. sí, no Sí. tiene mucho sentido. Si mi perro comiera cereal, la neta, le diría que me sirva un plato. Sí, que me invite, que no sea gacho. Yo sí le Sí, pongo o sus sea. croquetas. Pues mira, esta creepypasta básicamente tienes que hacer un ritual, se podría decir, antes de empezarla. De estos tantos rituales que se pusieron de moda. Sí, básicamente a lo que pude investigar, a lo que tengo entendido, es de que tienes que apagar las luces de todo tu cuarto, Como siempre. sí, excepto los de 2 cuartos. Ajá. Si tu casa tiene 2 cuartos, si tiene uno ya te jodiste. Si tiene 2 cuartos, pues Si tienes... eres O sea, jodido. O sea que si tengo una casa del Infonavit chiquita ya... Sí, no, ya. ¿No puedo Yo hacer no los puedo rituales? hacer esto, No, o no sea. se puede. A menos de que, bueno, es que ya no sé ahí qué tantas cosas se puedan hacer. Si, por ejemplo, te metes al baño y tú te metes en el cuarto, no sé. No sabes si el espectro es comprensivo, ¿no? Ajá, Se busca sí. casa con 2 cuartos para hacer el ritual. Ajá. Para hacer ritual. Para hacer la creepypasta de la llamada. Pues en este caso tienes que hacer este ritual, apagar todas las luces, poner en cada cuarto un teléfono celular, móvil, como tú quieras, o fijo, perdón. Oye, esta creepypasta está muy moderna, ¿eh? Está... ¿Sí? Porque yo nada más tengo un celular, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿A poco son creepypastas de primer mundo? ¿Por qué sí, no? O sí, sea, sí. Ah, eso Aquí no explicaría aplican. todo. Sí, de hecho sí, son creepypastas para ricos. Para ricos. No, bueno, ya, tienes que dejar un celular en cada cuarto. En uno de los cuartos, con las luces prendidas, tú debes de meterte y llamar al otro celular. Marcas al otro celular y si nadie te contesta, pues el experimento falló. Pero resulta que si alguien te llegase a contestar, pues tienes que mantener la llamada. Te va a contestar una persona con una voz muy, muy gruesa y te va a empezar a hacer preguntas triviales. No sé. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué ropa interior usas? Ah, no. Ese creo que era yo. Sí, Ese no. era yo hablando. No, entonces no. Bueno, te empieza a hacer estas preguntas triviales. Conforme tú no debes de colgar. Durante toda la llamada no debes de colgar porque eso sería muy descortés de tu parte, ¿sabes? Ah, ok. No debes maltratar al invitado, por Sí, así claro. decirlo. Tú estás empezando esto, tú tienes que terminarlo. Ah, ok. Entonces, cada vez que va pues alargándose un poquito más la llamada, pues esta otra persona que te contestó te comienza a hacer preguntas ya más personales. A lo que tú como persona normal comenzarías a entrar en pánico. Entonces, llegado a un punto en el que pues va al de la llamada, vas a escuchar en el otro cuarto cómo se abre la puerta. Ok. Vas a escuchar cómo se abre la puerta y en ese mismo momento tú, sin cortar la llamada, vas a apagar las luces y te vas a esconder. ¿Por qué? Porque esa otra cosa que estaba en el otro cuarto va a entrar. Va a entrar ahí a tu cuarto y tú te debes de esconder, pero jamás debes de colgar la llamada. O sea, esto es esencial. Sí. Debes de mantener ese contacto. Debes de mantener la cortesía y no colgar. Cuando esta persona entre o esta cosa entre al cuarto, tú debes de mantenerte sereno porque te va a invadir cada vez te va a invadir este temor de querer colgar y de querer salir. Sí. No debes de salir de tu escondite, no debes de salir. Debes de quedarte ahí y continuar el hilo de la llamada. Hasta el punto en el que, muy bien, se va a ir. Una vez que se vaya, él te va a colgar. Esta cosa te va a colgar. Una vez que se haya terminado la llamada, se podría decir que ganaste. O aguantaste, por así decirlo. Y digo ganaste porque terminada la llamada te van a regresar otra llamada. Ajá. Y en esta llamada básicamente te va a hablar la de Telcel. ¿Y si te quieres cambiar de plan? Con promociones. Sí, porque es algo así.
te va a marcar y vas a elegir, según el dígito que tú selecciones, Ajá. un premio. Estos premios no son, Buenos. venga, no son tan exorbitantes así como te ganaste la lotería. Simplemente es de, ¿quieres saber algo relevante sobre tu futuro? Marca 1. ¿Quieres saber algo, un suceso del futuro que puedes cambiar? Marca 2. ¿Quieres tener buena suerte? Marca 3. ¿Quieres curar todas tus heridas o condiciones que te aquejen en ese momento? Y así sucesivamente. ¿Quieres cambiarte a Movistar? ¿Quieres Cosas así. cambiarte a Movistar? Digita el pin que le acabamos de enviar. Pues básicamente de esto trata esta creepypasta. Está un poco cortita, no está muy larga, está muy chistosa. Sí, güey, porque es que de hecho ese método de esos juegos se volvió también muy común. Mientras lo estabas contando me recordaste a Baby Blue, que era lo mismo, al Hombre de la Ventana. Estos juegos donde tú por alguna razón, porque tienes que ser idiota para jugarlos para empezar, La de... invitas a esta cosa rara. ¿Cuál a es? tu casa. Sí, ¿cuál es la que te tienes que asomar en el espejo con las luces apagadas y mencionar su nombre Pero- como cual Beetlejuice 3 es veces? Bloody Bloody Mary. Mary. Ah. Que es muy famosa, ¿no? De hecho, Bloody Mary Tiene un trago. era más económica. O Sí. sea, ella con un espejo y ya la Ella sí armabas. pensaba en el tercer mundo, Aquí güey. yo necesito conseguir más celulares. Necesito tener una casa con más de 2 cuartos. Una casa grande para que esa cosa se sienta a gusto. Sí, Que yo güey. me pueda esconder, o sea, que encuentre algo en lo que me pueda esconder. ¿Dónde fregados Sí. me voy a esconder? Bueno. Yo solo me escondo de los acreedores, pero fuera de ahí, sí, ¿no? Sí, Eso sí es terrorífico. Sí, eso da más miedo. Pero sí, fíjate que me recordaste a todo este tipo de juegos, recuerdo, porque yo era muy fan de las creepypastas, en serio. Yo sí era de que me metía a foros especializados en todo esto porque me gustaban, güey. Especializados. Especializados. Apunten eso también. Porque es en serio, a mí me divertían mucho porque había unas de verdad tan buenas que podrían hacer un libro de eso y otras bien mamonas. Sí, Análisis, ¿por qué definitivamente. mi perro prefiere el cornflakes y no el Choco Crispies? Y a mí me gusta el Nesquik. Cosas así, ¿no? Me recordaste una historia, no recuerdo bien el nombre, pero es este tipo de juego estúpido, por así decirlo, donde tienes un peluche. A ese peluche recuerdo que le hacías un tipo de preparación y al final le amarrabas algo tuyo, un cabello, un pedazo de ropa, lo que te guste, ¿no? Volvemos a lo mismo. Repetían esto de encierra en un lugar. Lo encerrabas en el baño. Tú te escondías detrás de la puerta del baño. Sigilosamente la volvías a abrir. Con un cuchillo le dabas una estocada y le decías, ahora es tu turno. Y le dejabas el cuchillo. Y te ibas a esconder. O sea, ya desde ahí, guacha, por dónde van las cosas, güey. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Yo no sé ¿verdad? quién haría esto. El chiste de este juego supuestamente era que tú le dabas el permiso a esto de que ahora te pudiera apuñalar, güey. Y literalmente es lo mismo, te tenías que esconder creo que hasta 12 horas más o menos. Mientras esta cosa te seguía por toda la casa, pues queriéndote meter un picotazo, literalmente te quería filerear. Guárdame este fierro. Guárdame este fierro, homie. Y era eso, te tenías que esconder 12 horas hasta que esta cosa se le pasaba sus ganas de apuñalarte. Ajá. Y ya, se volvía a caer, encontrabas al muñequito ahí tirado Se le y ya. pasaban las ganas de apuñalar. Se le pasaba el coraje. Se echaba un cereal y se le Y pasaba se el le coraje. pasaba. O sea, y ese tipo de historias se volvieron muy común. Ahorita que contaste esa, recordé estas y recordé muchas más que parecían clones, ¿no? La una de la otra. Porque Sí. siempre tenían este tipo de cosas de invita a un espíritu, invita a un ser malévolo y déjalo que te parta tu madre, literalmente. Sí, sí, o sea, Sí, constantemente este tipo de creepypastas creo que juegan mucho con el hecho de las energías. La cuestión de que invites a una energía del universo del más para acá. a que entre a tu recinto o en este caso a tu casa y conforme a eso pues tú te atengas a las consecuencias, que era normalmente lo de ya le invitaste, pues ahora aguántate a lo que haya o lo que tenga que pasar. Sí, sí, sí. Ya le dijiste que se metiera, ahora pues sácalo, güey, porque... Ujú. Pero sí, yo cuando leí estas historias, te digo, se me hacían interesantes, me atrapaban en su momento, pero después pensaba, ¿quién en su sano juicio haría esto, cabrón? Y fíjate que sí hay quien los haga, ¿eh? Tanto los hay que hay gente que se llegó a impactar tanto con estas creepypastas, de las más famosas, Slenderman. Este cabrón que se hizo tan famoso que hay películas, hicieron hasta montajes.
Él como tal, tengo entendido que salió de un foro, de un concurso que hicieron de Photoshop, para crear una especie de monstruo, ¿no? El ganador, pues, creó a este tipo alto, blanco, saliéndole como esta especie de tentáculos de la espalda, que por cierto, un personaje de las sombrías aventuras de Billy Mandy es precisamente eso, es exactamente igual. Ujú. No sé cuál fue primero de los dos. El huevo o la gallina. ¿Sí? No sé cuál fue el primero de los dos, pero la verdad, si tú te fijas, son exactamente igual. Llegó un punto que de verdad la gente se metió tanto de que esta cosa existía, que yo recuerdo que YouTube se empezó a llenar de videos, de fotos de gente que juraba que lo había encontrado. De hecho, un amigo mío, no voy a decir nombres porque no quiero quemar gente, pero un amigo mío de verdad se estresó tanto con esto que él jura, güey, y neta me lo jura, que un día lo vio en su casa, que lo vio moverse, que lo vio de esta manera que se estiraba todos sus miembros como persiguiéndote por la casa, y que él lo vio haciendo esto varias veces desde las ventanas o ya dentro de su casa. De verdad, a mí no me consta, esto fue algo que él me contó, pero vuelvo a lo mismo, fue gente que de verdad se trastornó tanto Sí, ya con esto. te clavas mucho en eso, güey. Y la historia más cabrona que hay es de 2 niñas, porque fue algo que pasó en Estados Unidos, porque todo pasa en Estados Unidos, güey. Sí, es el centro del mundo. Que juraban que ellas hablaban con Slenderman, güey. Que él les decía qué hacer y ellas hacían rituales para contactarse con él, al punto de que quisieron hacerle un sacrificio. ¿Qué se les ocurrió? Llevar a una compañera de escuela, una niña mucho más pequeña, de paseo. Se la llevaron a un bosque. Y ya cuando iban caminando por ahí, de repente una de ellas atacó a la otra niña con un cuchillo, intentándola pues matar. Ellas creyeron que lo habían logrado, dejaron a la niña muy mal herida en el suelo y pues ya, el trato estaba hecho, habían dado su tributo a Slenderman y ahora él les iba a dar algo. No contaban con que la niña no había fallecido y creo que un ciclista que iba pasando la encontró. La encontró, llamó a las autoridades, llegó pues, ambulancias, patrullas, todo esto, y pues la niña declaró contra estas agresoras. Cuando ellas les tomaron el testimonio, neta, y tú lo puedes buscar esta noticia, eso fue lo que declararon. Aquí no fue el diablo, aquí fue Slenderman me hizo hacerlo, güey. Vaya, vaya. Y de ahí no la sacaron. Esa fue su historia, que por culpa de Slenderman lo hicieron. Para que vean al punto de que la gente se puede trastornar por ese tipo de historias. Por una creepypasta. Sí, la influencia que generan principalmente redes sociales en ciertos nichos o ciertas generaciones, en el caso, por ejemplo, de los más pequeños. Por favor, cuiden si tienen niños o tienen gente pequeña en casa, que niñitos que tengan acceso a redes sociales, pues tengan cuidado con lo que ven, porque precisamente es algo de lo que se pretende evitar, que sean tan fácil primeramente de influenciar y en segunda, pues que tengan acceso a tanta información. Uh-huh. Porque, pues bueno, tener información es bueno, pero a veces no tanto, porque No. pues la información no siempre es verdad, ¿no? Sí. Te encuentras una verdad y 10 mentiras. No, y además, pues ellos no saben como que discernir entre lo que sí y lo que no. Sí, pero es lo que te digo. Estas creepypastas llegaron a un punto donde de verdad la gente las creyó tanto que todo este tipo de monstruos como Slenderman, Jeff the Killer, The Rake, se hicieron tan mediáticos que la gente creía completamente de que eran reales. No sé si hace poco llegaron a ver alguno de estos videos que se empezaron a hacer muy famosos en YouTube sobre Siren Head. No sé si llegaron a escuchar de él. No, yo No, ni yo. Siren Head es una especie de tipo gigantesco, un ser flaco, completamente delgado, demacrado, del tamaño de las torres de luz, así de alto, güey. Y su cabeza son literalmente dos sirenas de estas de alarmas que suele haber como en los cuarteles militares. Ok. Y yo recuerdo, güey, que YouTube se empezó a llenar de este tipo de videos y de este tipo de imágenes de gente jurando que esta cosa era real. Videos de sirenas sonando en la noche en la nada. Recuerdo que vi uno de un tipo que estaba acampando en el bosque y empezó como este efecto de Jurassic Park, ¿no? De que el agua del laguito empezó a moverse, de que empezó a sentirse un movimiento y se empezó a escuchar una sirena. Este personaje es completamente inventado, es hecho por una persona que se dedica a hacer monstruos para Instagram, para hacer su catálogo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la gente empezó a hacer lo mismo, a hacer creer de que era completamente real y, güey, se llenó de videos, se llenó de historias
Y yo conocí muchas personas que de verdad te juraban que esa cosa existía, güey. Sí, se empezó a tragiversar todo. Sí, o sea, para que veas el impacto que este tipo de cosas, tanto creepypastas como historias de fantasmas, las clásicas historias que te contaban tus abuelitos o tus hermanos, tus primos, lo que te guste, pues pueden llegar a impactar a una persona, güey. Sí, sin duda. Pues bueno, quisiera aprovechar y contar una historia. Échatela. La historia no es mía, la escuché. Y trata de Vicky en el Día de Muertos. Ok. Esto transcurrió un Día de Muertos en la que una familia pues estaba visitando la tumba de la abuela. Cuando ellos estaban visitando la tumba, pues básicamente en el Día de Muertos en México, los panteones están a reventar. Sí, sí, sí. En esta ocasión pues estaba toda la familia reunida alrededor de la abuela, bueno, de la tumba de la abuela. Y esta chica pues le comenta a su tía pues que deje aquí a su prima Vicky, ¿no? Ujú. Que la deje estar con ella pues para que pasen, pues para que ella no se aburra tanto, porque ella pues ya tenía varios ratos estando ahí y ella sola cuidando la tumba, mientras sus familiares iban y venían, hacían mandados y esto. Ella se quedó, pues sí, les dijo pues para que la trajeran a su prima y que ella la podía cuidar ahí, que ella pues quería quedarse con Vicky, con su prima. Ella se quedó ahí, se quedó en una silla de acampar. Ella se quedó sentada, casi recostada, y comenzó a ganarle un poquito el sueño. Cuando de repente pues ve a la niña, Vicky, que se le acerca. Cuando se le acerca, solamente la ve de espaldas porque se le llega y se le pues acuesta en el regazo. Ella le empieza a acariciar el pelo y le dice, oye, fíjate cómo estás, ya tienes el cabello todo mugroso, estás toda cochina, ¿qué hiciste? La niña no hizo nada más que pues asentir y se quedó ahí. Cuando estaban los dos, ella acariciándole el cabello, de repente escucha a lo lejos a su tía que le dice, ahí viene Vicky. Entonces ella pues, volteó hacia abajo, se sacó de pedo y se asustó al punto de que se cayó hacia atrás. Ujú. Cuando se levantó, pues ya vio a Vicky venir junto con su tía. Y pues dijo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo no es Vicky la que estaba aquí y aquí ya no hay nada? Ujú. Porque ya no había nada cuando ella se levantó. Para no asustar a la niña, ella no dijo nada. Pero después le comentó a la tía, ¿sabes qué? Pasó esto y el otro. Ah, mira, ¿sabes lo que pasó? A tu abuela se le murió una niña. Una niña, y así como me la describes, ve y fíjate, ahí en la tumba tiene una fotografía. Probablemente sea ella. Y pues sí, Sí, era ella. sí era ella. Le dijo que pues vente, vámonos. No, tú eres una persona que muy sensible a este tipo de cosas, mejor vámonos de aquí. Vente, vámonos con nosotros. Y ahí está. Fíjate que interesante, güey, de verdad. Sí, se ha escuchado mucho, o a lo mejor no sé si les tocó. A mí siempre en casas de mi bisabuela, que en paz descanse, ella era una persona de rancho. Y su casa precisamente estaba rodeada, realmente era un ranchito muy pequeño y estaba rodeada de muchísimos árboles, vegetación, y constantemente teníamos la oportunidad de hacer pues cosas un poquito más de tipo rural, si es que así lo podemos considerar, como ir a un manantial directamente por agua. Curiosamente, a nosotros de niños jamás nos dejaron ir, porque mi bisabuela constantemente contaba que había duendes, que los duendes salen donde nace el agua y que nosotros no podíamos acercarnos. No obstante, yo jamás conocí ese manantial hasta que era un adulto, muchos años después, pero jamás me dejaron ir.
Y no sé si les pasó, pero a mí cuando era niña, cuando iba a los cementerios o cuando iba a lugares donde nacía agua, siempre se nombraba esta leyenda de vámonos y repetían tu nombre, no te quedes, vámonos, no te quedes. Era una constante que se nos decía porque mi bisabuela platicaba, y en este caso a mí me platicaban de niña, que en estos lugares tiende a haber una energía que se queda con pues sí, con el alma de los niños. Sí, sí, sí. Y que había que recordarle al alma que ya era hora de irnos, junto con su cuerpo. Y a mí, yo lo recuerdo todavía de que a mí perfectamente y toda mi familia era una creencia muy generalizada y muy curiosa desde esa situación con mi bisabuela allá en el rancho, de decir, vámonos Cintia, no te quedes, vámonos Cintia, no te quedes. Y era una constante que se repetía hasta que nos alejáramos del lugar. Constantemente se repitió con mis demás primos, todos los de la edad, a todos se les decía. Era una tradición bastante rara. Ahorita que dice Irwin eso de esta niña. De Vicky. Y es muy peculiar porque me recordó a esa historia. Y era una historia que se nos contaba y creo que hasta la fecha, al menos en mi familia, se sigue replicando. De decirle al alma, supuestamente, o según esto, recordarle que ya era hora de irnos. Sí, de hecho, esa leyenda de los manantiales de los ríos es algo muy común. De hecho, yo también lo llegué a escuchar de niño por varias personas, no solamente por mi familia, sino por los papás de varios amigos, donde decían que si, por ejemplo, visitabas un río, un lago, un manantial, todo esto, tenías que decir el nombre de la persona 3 veces desde irte y no dejarlo que se durmiera. Porque si se dormía, podía ser que se lo llevaran como tal, físicamente, güey, que lo secuestraran. O que como tal ya no despertara, porque su alma ya se había ido. Esta leyenda de que los duendes secuestran a los niños pequeños también es muy común en lugares como Chiapas, Oaxaca. He llegado a escuchar muchas leyendas de este tipo, de que nunca vayas con niños pequeños a las selvas, a este tipo de lagos, porque puede pasar de que te puedes distraer un momento y ya no los vuelves a ver. Es una leyenda muy antigua, de verdad, muy antigua, pero que se sigue escuchando hasta la fecha. ¿Y será siempre por los duendes o es por otra situación a veces? A mí en casa, en lo particular, en cementerios, me decían que era por la cuestión de que las almas se quedaban jugando con los niños de los cementerios. Ah, ok. Por eso me recordó mucho en esa situación. Y obviamente se repetía, pero fue un poquito más común en cuestiones, por ejemplo, en lagos, en manantiales, en ríos. Sí, era alguna constante. Sí, pues fíjate que siempre la sección de los niños en el panteón, sobre todo, es la parte que a mí se me hace más pesada. Digo, no sé ustedes, pero a mí, yo de las veces que he ido a los panteones, no son de las situaciones más agradables. Uh-huh. Digo, porque pues de las veces que he ido, pues Sí. he ido por otras circunstancias. Sí. He ido No va por- uno completamente por gusto. Sino Ajá, va por sí, otras no, va razones. como por ejemplo en un Día de Muertos yo no voy porque pues sé lo que implica ir en un Día de Muertos a un panteón que está pues hasta el gorro Uh-huh. y pues, pero de las veces que he ido a un panteón yo sinceramente regreso muy cansado, por lo mismo me imagino. No soy muy creyente de este tipo de cosas, pero he notado que sí, es cansado y se siente un ambiente muy, muy pesado. Y cuando llegas a la sección de los niños, pues sí, se nota. Sí. Es algo deprimente, ¿no? Porque llega a pasar esto, por lo menos a mí me pasa como tú dices, de que cuando estás en esta parte de los niños, sientes esa pesadez, sientes como ese dolor, ese sentimiento que te agüita, literalmente te empiezas a sentir muy mal. No físicamente completamente, sino de que te deprimes, te sientes triste, Sí, sientes más como esa pena. Más cuando empiezas a ver las fechas de nacimiento y de Sí, muerte y sí, que sí. dices, puta. A mí lo que más me pega es ver los adornitos, porque es muy común aquí de que les pongan reiletes, juguetitos, Sí, dulces. sí. Güey, ver eso y imaginarte lo que la persona que dejó eso estaba sintiendo en ese momento. No mames, de verdad te pega y te pega muy fuerte. Sí, sin duda. A ver, ¿alguien más tiene una historia para no alargarnos tanto? Yo tengo una historia de un río, ahorita que hablamos de los temas de los ríos y manantiales. Yo tengo familiares en un pueblo de Michoacán, al que me gusta ir mucho constantemente. Ahí vive mi abuela y cerca de la casa de mi abuela, que serán como unos 30, 40 metros, hay un río que en la actualidad ya está seco. Yo recuerdo que cuando yo era niño ese era un río precioso, güey, cristalino,
que ya ahorita no quedan más que ranas en las noches Sí, y grillos. Ya chale, está güey. completamente seco y contaminado. Sí, a mí también me pasó eso. Yo también iba a un rancho de familiares y Ujú. cuando estaba niño recuerdo que pues hasta ahí nos bañábamos. Sí, era Y, precioso, güey. y ahorita ya no existe ese río. Cada vez que yo voy, me gusta mucho regresar a ese lugar porque específicamente cuando yo era muy chico, uno de mis tíos me contó una leyenda que había en ese pueblo, güey. La leyenda dice específicamente de que justamente en ese río, por las noches, se aparece una mujer. Es este tipo de leyenda de la clásica mujer vestida de blanco, ¿no? Que se aparece penando, que... Como La Llorona. Algo parecido, sí, que cruza por el río y que pues se va lamentando. Muy parecido a La Llorona, como tú dices. Pero pues sin serlo. Ahora sí Sí. que pues, es otro tipo de leyenda. Es la copia. Se vuelve algo genérico, porque Sí. pues hay muchos tipos de leyendas parecidas. Y desde ese momento a mí me gusta mucho volver. Ahora sí que digamos que me gusta jugarle al valiente, güey. ¿Te gusta jugarle al verga? Sí, me gusta jugarle al vergas porque neta yo he vuelto mucho y recientemente las últimas veces que fui he ido a grabar. Específicamente la última vez que yo hice esto fue el año pasado, donde fui con mi mamá de visita y el día que llegué, como a eso de las 10, 11 de la noche, empezó un aire muy fuerte, de verdad muy fuerte, se azotaban las puertas, se escuchaba como estos chiflidos del viento, güey, de tan fuerte que estaba y yo dije, es el momento perfecto, ¿Por qué no? ¿por qué no? Agarré mi cámara, me fui yo solo hacia el río, güey. Recuerdo que cuando yo salí de la casa de mi abuela había 2 niños sentados en la banqueta y solamente se me quedaron viendo cómo yo me iba desapareciendo. Cuando ya vas llegando al río no hay luz. Las últimas lámparas, por así decirlo, están como unos 20 metros de ya como tal el cauce del río y todo se queda completamente a oscuras, güey. Entonces yo recuerdo que me metí al río, había unas piedras grandes en medio que son para cruzar de un lado a otro y me puse encima de esas piedras. Con una mano estaba grabando con el celular y con otra mano estaba grabando con la cámara. Ahora sí que intentando agarrar algo, ¿no? Había un pequeño cauce, se escuchaba algo de agua corriendo, pero muy leve. Ujú. Yo empecé a voltear para todos lados, intentando ver algo entre la oscuridad, pero no. Como el viento estaba tan fuerte, los árboles empezaron pues a chocar el uno con el otro, se empezaron a escuchar que crujían ramas, que crujían muchas cosas alrededor, piedras que se movían, y se empezaron a escuchar este tipo de chapoteos. Como cuando alguien entra al agua, cómo se empieza a escuchar cómo camina. Se empezó a escuchar un chapoteo que venía como hacia mí, güey. Y yo volteaba para todos lados, pero no veía nada, pero escuchaba como este chapoteo se volvía más fuerte, más fuerte y más fuerte y más fuerte. Yo empecé a aventar la cámara pues por todos lados intentando encontrar algo, pero no grabé nada. Llegó un punto donde sentí un poco de miedo, decidí quitarme del centro del río y empecé a caminar por todo el cauce del río. Es bastante largo, igual, grabando. Llegué hasta un punto donde está un puente, me metí debajo del puente, me quedé un momento ahí grabando y después decidí regresar. Igual yo en ese momento yo no vi nada, yo no escuché nada, pero cuando yo iba caminando de regreso a las piedras donde estaba, empecé a escuchar como unos silbidos como si alguien me hablara. Yo volteaba, no encontraba a nadie, pero veía como entre los matorrales como que algo se estaba moviendo, güey. Veía este movimiento, yo pensaba que eran, no sé, ratas, perros, algo que estuviera por ahí, ¿no? Yéndome a lo lógico. Pero no, me acercaba y de repente se paraba el movimiento, güey, y no había nada. Hice lo mismo, volví a caminar hasta el otro puente del otro lado del río, me quedé un rato ahí adentro, volví a salir otra vez y este chapoteo empezó a escucharse nuevamente. Yo llegué a un punto donde ya me empecé a estresar mucho y pues no te miento, ya empecé a correr rápido. Llegué otra vez a la mitad del cauce del río y decidí que pues ya era tiempo de irme. No vi nada como tal, más que eso que escuché y pues me fui. Regresé a mi casa, me lavé los zapatos porque estaba todo enlodado, güey. Y empecé a ver el video. Ah, qué curioso. Que cuando vi el video fue donde me empecé a dar cuenta de cosas, güey. Hay un punto donde yo estaba parado a la mitad de estas piedras que estaban en el río, donde yo aventé la cámara hacia la calle por la que yo había llegado al río. Ujú. Y entonces en el video, y se los puedo mostrar, veo como de uno de los postes de luz, el último poste de luz que hay, algo como de unos, ¿qué te gusta? Unos 30, 40 centímetros se asoma, güey. Se ve como una figura se asoma, se queda un rato como viendo directamente hacia mí, y yo no lo vi, güey. Y se vuelve a esconder y hace esto como 3, 4 veces.
con el otro lado que está grabando del celular hacia la otra esquina de la calle, se ve exactamente lo mismo. Se ve una figurita que sale como de entre los matorrales. Ujú. Pero no se ve nítidamente, sino se ve como rápido, que pasa algo corriendo rápido, güey. Y se empiezan a escuchar la voz de una mujer. Se empieza a escuchar como un pequeño canto, como un susurro, güey. Ok. Yo en su momento, neta, te lo juro, yo no escuché nada, yo no me di cuenta de nada hasta que escuché el video. Y esto me incitó a volver a la noche siguiente, porque no aprendo, porque Usted no aprende, porque ¿verdad? me gusta jugarle al vergas, güey. Y a la noche siguiente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo. Presiento que esta vez sí voy a encontrar algo. Y dicho y hecho, cuando ya era tarde, decidí volverlo a hacer, empecé a caminar otra vez. Pero cuando ya iba llegando al cauce del río, yo sí escuché esa vocecita que me dijo, ¿sabes qué? Ya no avances. Ya no des un paso para adelante porque no te va a gustar lo que vas a ver. Y en ese momento la cámara, que yo había cargado todo el día, se descargó, güey. La batería se murió, la cámara se apagó por completo. Me di media vuelta y me largué de ahí. Sí, bueno, ya vámonos. Sí, fue como de, bueno, ¿quién quiere cenar? Vámonos de regreso. Te lo juro que no aprendo porque tengo ganas de volverlo a hacer. La próxima vez que vaya, neta, que lo voy a volver a hacer porque se ha vuelto una costumbre para mí. Pero bien dicen por ahí que el que busca encuentra, ¿no? Sí, de hecho. Sí, totalmente. Y como te digo, esto que vi en la grabación, yo no lo noté en su momento, pero neta, güey, y ahí tengo los videos, que hasta el momento yo no le encuentro explicación qué es eso. Yo pienso que, en ese momento pensé que era un perro o algo que andaba por ahí, pero, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez nunca lo sabré. Pues que nos comparta el video. Sí. Al rato al rato se los muestro. Está bien, está bien. Pues yo no sé si quieren que agreguemos algo más. Pues Alguien tenga Yo otro. creo que ya tenemos bastante material, ¿no? Sí, creo que esto ya se extendió un poquito. Pero bueno, cuando uno habla de este tipo de temas, este tipo de historias, es normal que pase, ¿no? Que Sí, que te extiendas. que te largues un poco. La curiosidad mató al gato, dicen por ahí. O al güey que se va a grabar a los ríos. No sabemos. No sabemos qué fue primero. Pero bueno, creo que ya por nuestra parte viene siendo todo. Antes de despedirnos, pues quiero decirles que si les gustó este tipo de temas, les gustaron estas historias, pues nos los hagan saber. Si Quizás- tienen alguna que nos compartan. Exactamente, porque quizás ustedes tienen algo ahí que no lo consideren terror o sobrenatural, pero algo curioso les ha de haber pasado. Los queremos ver en los comentarios a ver qué tal. Aliméntenos un poquito y Sí, bueno, si también les gustó la nueva calidad de los micrófonos. también díganoslos porque pues nos esforzamos. Sí, digo, para ir mejorando esto un poquito más. Sí, totalmente. Recordarles que estaremos subiendo contenido los días viernes Ujú. para que quien tenga interés de seguirnos, de seguir con el contenido, pues el viernes ahí ya van a estar disponibles. Vamos a tener un contenido para lo que resta también de, al menos en cuestión de noviembre, del 2 de noviembre, vamos a hacer un detalle especial para ustedes también, que a lo mejor no va a salir en viernes, sino que va a salir justo el 2 El 2 de noviembre. el 2 de noviembre para mero que lo día. esperen. Muchas gracias como siempre. Un gusto como siempre platicar con ustedes. Ujú. Esto fue La Sala Oscura y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.